Saludos al director, al tutor, a las compañeras y los compañeros del curso de ética. El problema que yo escogí para la tarea 3 fue el problema de la corrupción. La corrupción, como lo mencionaba antes, pues es un problema realmente complicado y profundo en Colombia, que permea todas las esferas y todas las actividades, no solamente el sector del poder público. Bueno, teniendo en cuenta el texto que se plantea desde la bibliografía de la actividad, el rol de la afiliación política en las creencias y discursos legitimadores de la corrupción, yo puedo identificar como 3 situaciones allí. Primero, que producto de la sociedad machista históricamente establecida e impuesta, hay una diferenciación o una educación diferenciada por sexos, y desde muy temprana edad a los hombres y a las mujeres se les educa de manera diferente. Especialmente a las mujeres se les educa en actividades que tienen que ver con el cuidado, como la limpieza del hogar, la preparación y el abastecimiento de alimentos, el cuidado de personas, el cuidado de niños y el cuidado de personas enfermas, el cuidado de personas de edad muy avanzada. Y eso hace que las mujeres tengan una especial sensibilidad en un momento, digamos, para ser menos propensas a caer en actos de corrupción, porque al estar educadas principalmente en actividades del cuidado, pues sienten que al desarrollar actos de corrupción están dañando a las personas. Y en un segundo momento también porque esa condición de educación con ese enfoque las hace que detecten más fácil los casos de corrupción y que puedan detectar casos de corrupción que van más allá del robo de dinero de los cargos públicos, no más, sino otras esferas en donde se da la corrupción. Una segunda situación que puedo plantear a partir del texto es que un mayor nivel, según el texto, un mayor nivel de educación, digamos que puede más educación implica menos corrupción. Entonces, las personas que tienen un mayor nivel de educación son menos propensas a caer en actos de corrupción, y pueden detectar también más los actos de corrupción y juzgar más duramente a las personas que incurran en actos de corrupción. Eso yo no sé qué tan cierto sería, pues seguramente las personas que tengan un mayor nivel de educación se supone que tendrían una facilidad para detectar actos de corrupción y, digámoslo de cierta forma, más conciencia, pero la experiencia nos muestra que en Colombia personas con muy altos cargos y con muy alto nivel de educación pues protagonizan actos de corrupción de lo más escandaloso y de lo más grave que hayamos tenido. Por mencionar casos, sin mencionar personas, hemos tenido presidentes, congresistas, directores de importantes entidades como la Fiscalía, como la Procuraduría, vinculados a actos de corrupción, y estas personas no precisamente tienen bajos niveles de educación. Ahí el problema yo creo que se debería enfocar más es hacia la formación, en el sentido de que no solamente es apropiar contenido, sino que en Colombia no se forma a la gente para que entienda que tiene que dedicar su vida a aportar a la sociedad y aportar pues, a servir al colectivo, a servir a los intereses de las mayorías, sino que más bien esa educación es tendiente a generar un estatus individual. Y la tercera situación que puedo identificar yo del texto es que el nivel de la condena y digamos hacia dónde se dirige la condena de la corrupción de unas personas hacia otras tiene que ver también con su filiación política. Cuando las personas
pertenecen a partidos o a movimientos políticos, por ejemplo, de la derecha, entonces tienden a remarcar los actos de corrupción de los partidos que se proclaman o que se autocalifican de izquierda, y viceversa. Las personas de izquierda entonces tienden a invisibilizar los actos de corrupción que han cometido personas de los partidos que se denominan de izquierda, y a hacer mucho énfasis y mucha más propaganda hacia los actos de corrupción, o hacia condenar los actos de corrupción de personas o de colectivos que pertenecen a partidos o que tienen filiación política hacia la derecha. La solución al problema yo creo que la podríamos plantear en ese sentido en 3 niveles, también de acuerdo a esas 3 situaciones. El primer nivel tiene que ver con la educación y formación, digamos en el sentido, como lo mencionaba ahora, de que eso no sea solamente apropiar contenido, sino que esa educación formativa se dirija a formar, valga la redundancia, personas que se dediquen a aportar a la sociedad, a aportar a los intereses colectivos, y no que vean la educación como una posibilidad de ascenso y de lograr estatus individual y posibilidad de ingresos monetarios solamente. En ese sentido, creo yo que la educación debe hacer un fuerte énfasis en enfoque de género, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, y que las personas desde muy temprana edad deben ser educadas, digamos, reconociendo las diferencias, pero en una educación que tienda a eliminar la discriminación de género y que tienda a eliminar la diferencia de género que se ha impuesto históricamente en Colombia y en nuestra sociedad en general. Un segundo nivel de la solución creo yo que tiene que ver en que esa educación desde que se debe dar desde la primaria, la secundaria, mantenerse en los niveles de educación superior siempre, sin importar, digamos, las disciplinas o las líneas que para su formación escojan las personas, debe desembocar en que se desarrollen actividades de género sin diferencia, actividades del cuidado, perdón, sin diferencia de género, es decir, que tanto los hombres como las mujeres se vinculen sin diferenciación en las actividades del cuidado, como el cuidado de personas, niños, adultos muy mayores, personas en condiciones de capacidades diferentes o personas enfermas, que se vinculen también hombres y mujeres por igual a las actividades del cuidado en el hogar, como las actividades de limpieza, las actividades que tienen que ver con la alimentación. En general, que se vinculen personas, hombres y mujeres por igual, en las actividades del cuidado, y eso tiene que ser promovido desde las instituciones de educación a todos los niveles, pero también desde digamos, el sector público y privado, y desde todas las esferas de la existencia, es decir, que las instituciones y las empresas, digámoslo así, y los lugares en donde la gente desarrolla su actividad diaria, no solamente los establecimientos educativos, sino también todas las otras entidades y las instituciones, deben incluir transversalmente a todas sus actividades un enfoque de género que tienda a garantizar que por igual hombres y mujeres se vinculen a las actividades del cuidado. Y por último, entendiendo que el problema es colectivo, que por ejemplo en el caso de Colombia está normalizado y que la corrupción se da en todas las esferas, desde las diferentes ramas del poder público y la empresa privada, e incluso dentro de las casas o dentro de las familias, en los círculos sociales. La solución al problema también es colectiva, tiene que pasar por lo educativo, tiene que pasar por lo práctico, y por último tiene que desembocar en una solución de carácter político, la participación colectiva de la gente en el reconocimiento de la corrupción y en la eliminación de este problema. Yo creo que esa sería mi aporte, y mi propuesta de solución final sería entonces que partiendo de ese reconocimiento,
colectivamente tendremos que reconocer las tendencias políticas que históricamente han generado y han mantenido y alimentado esa práctica de la corrupción para poder empezarla a eliminar.